Aleluya, qué bueno es el Señor, amén. Nuestros pecados perdonó, amén. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 1. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya, santo es el Señor. Santo es el Señor. A Dios sea toda gloria, toda honra, toda alabanza. Libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 3. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Repito esa última parte, porque el tiempo está cerca. Padre amado, Padre eterno, te adoramos, bendecimos tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, tú el Alfa, tú la Omega, tú el principio y el fin, Señor, el Todopoderoso. Te adoramos, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos hable, que nos ministre, Señor amado, que abra los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos comprender, podamos entender, aleluya, y abrigar el consejo de tu palabra y ponerlo por obra, Padre amado. Háblanos, ministranos, aconséjanos en el nombre de Jesús. Quita lo que tengas que quitar, añade lo que tengas que añadir, Dios de gloria, y derrama tu presencia sobre nosotros, Padre amado, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, hacia toda justicia y hacia toda verdad. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice, Señor amado, a tu remanente, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Tome su lugar en esta hermosa mañana. Aleluya, pero adorando a Dios. Aleluya, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, su bondad es por todas las generaciones. Aleluya, bendito y alabado sea Dios para siempre. Dice esta palabra: bienaventurado el que lee. Alabanza. Bienaventurado el que lee. ¿El que lee qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cuántos son bienaventurados aquí? ¿Cuántos leen la Biblia? El que lee la Biblia es bienaventurado. Amén. Bienaventurados el que lee, los que leen. Amén. El que lee la palabra de Dios es un bienaventurado. Y los que oyen la palabra de esta profecía. O sea, somos bienaventurados aquellos que leemos la palabra de Dios y los que oímos la palabra de Dios. Los que leemos y los que oímos somos bienaventurados. Y es que hay personas que no les interesa leer la palabra de Dios y hay otros que no les interesa escucharla. Pero el que la lee y el que la escucha es bienaventurado a su nombre. Alguien puede decir: yo soy un bienaventurado. Usted lee y usted oye también la palabra. Amén. Pero hay quienes leen pero no les gustan escuchar. Y hay otros que les gustan escuchar pero no les gustan leer. Amén. Pero hay una doble bendición para el que lee y para el que oye. Su nombre. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. O sea, el que lee y el que oye y el que la pone por obra, la palabra de Dios, es bienaventurado. Hay una triple bendición: el que lee, el que oye y el que la guarda. A su nombre. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amado, Cristo está a la puerta. Aleluya. Usted dirá: pastor, usted parece un disco rayado. Dígame lo que usted quiera decirme. Dígame disco rayado, dígame que la memoria está rayada también, que repito lo mismo, que Cristo viene
Y es que no puedo decirle otra cosa, amado. Cristo está a la puerta. Por eso tenemos que leer la palabra, tenemos que escucharla y tenemos que ponerla por obra para estar preparados para ese día glorioso. Porque pronto, aleluya, se va a la iglesia. Amén. ¿Y quién nos dice a nosotros que Cristo viene? La palabra. La palabra que usted y yo leemos, y la palabra que usted y yo escuchamos, y la palabra que usted y yo ponemos por obra, nos dice que Cristo está a la puerta. Aleluya, hay que guardar la palabra. Y no solamente escuchar lo que tú quieres escuchar. Y no solamente aquello que predicamos, predicar lo que la gente quiere escuchar. Porque cuántos en el día de hoy están predicando y enseñando lo que la gente quiere escuchar. ¿Cuántos nos están enseñando y haciéndole promesas, vanas promesas al pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos en el día de hoy todo es bendición, prosperidad, mensaje de motivación y no hay un mensaje de confrontación? La mayoría de los predicadores hoy en día, la mayoría son apóstoles y profetas. Y estos profetas son profetas de lengua dulce, que los que le hablan al oído al pueblo es lo que el pueblo quiere escuchar. Porque de esa manera es más fácil manipular al pueblo. Su nombre. Pero bienaventurados aquellos que leen y oyen, porque el que lee la palabra no se deja engañar fácilmente. ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría de los cristianos de hoy en día no leen la Biblia. Por eso tantos están siendo arrastrados por falsos profetas. Pero vamos a ver en esta mañana también quiénes son los arrastrados por los falsos profetas. Vamos a ver en esta mañana, porque no todo el mundo es arrastrado, pero sí hay quienes son arrastrados y les gustan escuchar a esos falsos profetas que predican muy bonito, predican muy dulce. Son un melao, como dice en mi tierra. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Predica, mira, amado, que tú eres un campeón en pecado. Que prepárate, que Dios va a hacer cosas grandes contigo, con 8 mujeres. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, verso 24, por favor. Capítulo 7 de Mateo. Mi alma te alaba, Jesucristo. Mi alma te adora, Rey de Gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Capítulo 7, verso 24 de Mateo. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, ¿quiénes son los bienaventurados? Los que escuchan la palabra y las hacen. O sea, las practican, viven la palabra, obedecen la palabra, guardan la palabra, se mueven por la palabra, a su nombre. Aleluya. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Amén. Aleluya, el anterior. Aleluya. Santo es el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Que edificó su casa sobre quién? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Cuando el fundamento es Cristo Jesús, cuando tu casa está edificada sobre la roca, tu mirada se mantiene puesta en Jesús, no en los hombres. Tú te conviertes en un seguidor de Cristo, de la roca, y no te conviertes en un seguidor de hombres. Su nombre, iglesia. Cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que donde hay que poner la mirada, mantener la mirada, es en Cristo Jesús. Que a quien hay que obedecer es a Cristo Jesús. Que lo que hay que guardar es la palabra de Dios. Amén. No abrigar falsas esperanzas, promesas vanas. Mi alma te alaba, Jesús.
que hay que vivir conforme a la palabra, que hay que leer la palabra, hay que oír la palabra, hay que guardar la palabra, hay que vivir la palabra. Que tu fundamento no sea una doctrina de hombre o una filosofía de hombre, sino que tu fundamento sea Jesucristo. Jesucristo es la roca. Jesucristo es el fundamento. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? Aleluya. Pero tristemente hay cristianos que no tienen fundamento. Hay cristianos que cualquier cosa lo mueve. Pastor, pero que fulano echa fuera demonios, que fulano hace aquello. Que haga lo que le dé la gana. Por su fruto los conoceréis. Amén. Aleluya. Vaya conmigo a Juan. Aleluya. Mira, amado, cualquiera escucha un mensaje de motivación, se emociona y lo recibe. Cualquiera escucha un mensaje de motivación, se levanta, grita, aleluya, y suelta todo lo que tiene en la bolsa. Cualquiera se goza en decir, Dios te va a bendecir sabiendo que tú estás mal delante de Dios. Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, Dios te va a dar lo otro, sabiendo que está en pecado. Y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, los profetas de hoy en día. Aleluya. Mira, amado, lo que están hablando es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar que se le diga, aleluya, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. ¿Quién no quiere escuchar eso? Tú eres un hombre bendecido, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Sabiendo que muchos ni siquiera han sido cristianos, están en las iglesias, se hacen pasar por cristianos y ni cristianos son. Y la gente quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar eso, pero la gente no quiere escuchar una amonestación. La gente no quiere escuchar una reprensión de parte de Dios. Aleluya. Mira, amado, hay gente que empezaron bien. Hay muchos ministros en el día de hoy que un día comenzaron bien, estaban bien, eran humildes, eran sencillos, predicaban la palabra tal y como estaba escrita, tal y como está escrita. Aún la gente se molestara, ellos predicaban la palabra. Dios le dio dones. Y los dones Dios se los da al hombre para que lo use para la gloria de Dios. No para mercadería. No para hacer negocio con los dones. Porque el don es un regalo. El don no es de nadie, el don es de Dios. Y te da un don, me da un don, nos confía el don para que los administremos conforme a la gracia de Dios. Pero ¿cuántos no están usando los dones del Espíritu para mercadería? Oh, Dios me usa en milagro. Yo tengo ahora que tener una tarifa para predicar. Cuando no eran nadie, eran un don nadie, no le importaba si le daban o no le daban ofrendas. Pero ahora, oh no, Dios me usa. Ahora usan los dones para negociar, para sacarle provecho al pueblo. Y la gente ignorante que no tiene al Espíritu de Dios, no tiene discernimiento de espíritu, porque ven que el hombre tal vez levanta un paralítico, liberta a un endemoniado, dice, este es un gran hombre de Dios. El hecho de que una persona eche fuera demonios no quiere decir que sea un gran hombre de Dios. El hecho de que una mujer sea usada en un área conforme a los dones del Espíritu no quiere decir que sea una gran mujer de Dios. Porque en el día del juicio el Señor le dirá, muchos le dirán al Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Y Él le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cuánta gente está siguiendo a las señales y no está siguiendo a Cristo? Y siguen al hombre. Y cuando ven que un hombre es usado en un área, lo endiosan, lo idolatran. ¿Estamos aquí, iglesia? Y estos bandidos se aprovechan del momento en que Dios lo ha puesto.
y se aprovechan de los dones que Dios le ha dado y se enseñorean de esos dones y de la gente y se creen con derecho a exigirle al pueblo y a quitarle al pueblo lo poco que tiene. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Le dije que fuéramos a Juan, ¿verdad? Aleluya. Juan capítulo 8. Mira, amado, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no se equivocó cuando dijo que estos tiempos iban a ser peligrosos. Y hay un peligro doctrinal a nivel mundial terrible. Capítulo 8, del libro de Juan. Aleluya. Vamos al verso 47. Oiga esto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oiga qué tremendo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso en cierta ocasión cuando Jesús predicaba y enseñaba, le dijo a la gente que escuchaba, dice, ¿por qué mi palabra no haya lugar en vosotros? Porque la palabra de Dios muchas veces como que no hace efecto en una persona. Tal vez porque la persona sea rebelde. Tal vez porque la persona no tiene oído o no quiere escuchar. Porque hay quienes sí quieren escuchar y hay quienes no quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren escuchar mensajes superficiales, mensajes psicológicos, que son los mensajes que se están dando en la gran mayoría de los lugares en el día de hoy. Psicología, de motivación. Amén. Y dice la palabra, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mira, amado, ¿sabe la cantidad de creyentes en el día de hoy que no aceptan un mensaje de reprensión bíblicamente? Un mensaje que se dé conforme a la Biblia, de reprensión, de amonestación, de exhortación, no lo reciben. ¿Y por qué no lo reciben? Simplemente por lo que dice esta palabra, porque no son de Dios. Solamente quieren escuchar lo que a ellos les conviene. Por eso hay muchos predicadores que se han dado cuenta de eso, que un mensaje que confronta la condición de la persona no deja dividendos, no deja dinero. La gente no da, la gente no suelta con un mensaje de reprensión. Y muchos han optado por predicar lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. ¿Cuánto quieren escuchar lo que Dios quiere decir? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si usted es de Dios, usted oye la palabra y la pone por obra. Pero si usted no es de Dios, usted no va a escuchar la palabra y mucho menos la va a poner por obra. Pero si es de Dios, usted va a obedecer la palabra. Usted va a guardar la palabra. Usted se va a sujetar a la palabra. Usted va a vivir conforme a la palabra. Pero el que no es de Dios, tal vez nos digan que somos legalistas, que estamos en la ley, que estamos enchapados a la antigua. Y nos ponen un montón de nombretes. Pero eso no me interesa, no me importa lo que puedan decir. A mí lo que me interesa es lo que dice Dios. Que si Dios tiene que hablarme y yo me tengo que poner serio, que me ponga serio. A mí lo que me interesa es que Dios me hable en esas áreas que yo estoy mal. Que me reprenda. Hello. Que me amoneste. Porque yo no estoy aquí para perderme. Yo estoy aquí para que Dios
cada día me vaya perfeccionando, me vaya limpiando, amén, para que cada día yo vaya guardando la palabra, escuchando, leyendo, aprendiendo y aplicando. Porque Dios espera que nosotros apliquemos la palabra. Amén. Que nos apliquemos la palabra, que vivamos la palabra, que guardemos la palabra. De nada sirve estar en la iglesia escuchando mensaje tras mensaje y viviendo una vida desordenada. De nada sirve. De nada sirve. Usted se está engañando a sí mismo. De nada sirve que yo esté aquí predicando y no viva lo que predique. De nada me sirve. De nada le sirve a un predicador engañar al pueblo. De nada le sirve. Le puede sacar provecho al momento. Pero ¿y qué después en la eternidad? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. Amén. Y nosotros los predicadores somos llamados a predicar la verdad al pueblo. Aunque el pueblo muchas veces no quiere esa verdad. Somos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oye, Jesús era claro. Amén. Jesús era bien clarito. ¿Usted se imagina a Jesús en la tierra en el día de hoy? ¿O usted se imagina a algún predicador con el poder de Jesús encima, con los dones y la autoridad, la ciencia, la sabiduría de Jesús en la tierra? ¿Usted se imagina a uno de estos mercaderes con el poder de Jesús en su totalidad? ¿Qué no haría en este mundo? Si a veces con un poquito de Dios en nosotros, ¿cuánto con un poquito de Dios hace un montón de barbaridades? ¿Cuánto negocio no hace? Con un poquito de Dios. ¿Se imagina con la plenitud de Dios encima? Con la autoridad de resucitar muertos. ¿Usted se imagina a uno de estos mercaderes con el poder de resurrección? ¿Sabe cómo estuvieran resucitando muertos pero por billete? Yo le pregunto en esta hora, ¿cuánto le cobró Jesús a Marta y a María para resucitar a su hermano? ¿Cuánto le cobró Jesús? Nada. ¿Cuánto te cobró Jesús por la salvación de tu alma? Nada. Porque todo lo de Dios es gratis. Y porque hay tantos en el día de hoy que están haciendo mercadería, que se creen más importante que Jesús, con tarifas, que si no me dan tanto, que si no me ponen aquí, allá, yo no voy. Pues quédese por ahí, hijo del diablo. ¿Qué es el hombre y quién es el hombre para que utilice a Dios? Porque cuántos en el día de hoy están utilizando a Dios. Y muchos, la mayoría, no le está sirviendo a Dios. Se están sirviendo de Dios, pero no le están sirviendo a Dios. Se están sirviendo de lo de Dios. ¿Cuántos mercaderes? ¿Cuántos mercaderes de la fe hay en el día de hoy a nivel mundial? A nivel mundial. Con palabras fingidas, con palabras muy bonitas, palabras muy suaves, palabras que llegan a los sentimientos, pero no llega al espíritu. Porque si llegara al espíritu hubiera cambio. Y vemos en el día de hoy, a nivel mundial, que la gran mayoría de los cristianos, en ellos no se nota ningún cambio. ¿Adoran? ¿Cuánto adoran al Señor? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay gente predicando la palabra, pero no son de Dios. Hay gente haciendo señales, pero no son de Dios. Para aquellos que les gustan mucho las señales, ellos se van a gozar mucho en la gran tribulación con el anticristo. Porque el anticristo sí va a hacer muchas señales. Hasta fuego del cielo va a ascender. Va a ser herido de muerte.
O sea, va a morir y él va a imitar a Jesús resucitando también. Cuando el anticristo sea herido de muerte y resucite, la gente va a decir, ese es el Mesías, porque vieron una señal mentirosa. Porque la gente prefiere las señales antes que la palabra. No dice el que mire estas señales y sigue esas señales, ese será salvo. No dice eso. Dice el que guarda mis palabras, ese será salvo. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos están guardando la palabra? ¿Qué amamos nosotros más? ¿Las señales o la palabra? ¿Saben la cantidad de cristianos que caerían bajo engaño si aparecieran los magos de Faraón convirtiendo en culebras sus varas? Los brujos de Faraón hicieron señales igual que Moisés. Claro está. Dios superó a los brujos y a las señales también. Pero si lo miramos con la óptica humana, vemos que los brujos hicieron señales. ¿Se imagina la cantidad de cristianos carnales de hoy en día? Que aparezca el brujo Chuchú diciendo que en el nombre de Jesús va a ser un milagro o una señal y la haga. Y es lo que está pasando en el día de hoy. ¿Cuántos en el día de hoy se están aprovechando de los dones para hacer comercio? Para cotizarse. De acuerdo a los dones se están cotizando. Por eso hay un pleito, un lío en el día de hoy, que usted no lo mira, pero están metidos entre ellos. Hay un pleito, a ver cuál de ellos es el más cotizado. Por eso muchos sí oran y ayunan para buscar dones, y Dios en su misericordia le da dones. Pero esos mismos dones los van a condenar un día. Y buscan dones, buscan y oran. No decimos que no oren y no ayunen, sí lo hacen, porque los brujos también lo hacen. Pero lo hacen es para cotizarse más caro. Vienen con una señal que ningún otro la ha hecho, entonces me cotizo más alto. Traigo una palabra que nadie la había escuchado, me cotizo más alto. Y es lo que está pasando en el día de hoy. Pero, como dice mi tierra, a cada lechón le llega su Navidad. Podrán jugar con Dios por un tiempo, pero no podrán burlarse de Dios. O podrán creer que se están burlando de Dios y que Dios no se ha dado por entendido todavía, pero que Dios todo lo sabe. Vaya conmigo a la palabra. Jeremías, capítulo 6. Mi alma te alaba, Jesús. Capítulo 6 de Jeremías. Verso 10. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Mire qué tremendo. ¿A quién hablaré? Está diciendo el profeta. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. El profeta está preocupado porque ha recibido un mensaje para predicar y no tiene a quien predicarle. ¿Y por qué no tenía a quien predicarle? Porque no quieren escuchar el mensaje de Dios. Y por eso dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Ponme el verso 8 ahí, por favor.
¿Por qué no querían escuchar a Jeremías? Porque Jeremías traía un mensaje de amonestación, de reprensión, y la gente no quiere escuchar eso. Y oiga lo que Jeremías, inspirado por Dios, dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra deshabitada. Ahí está el Señor haciéndole un llamado al pueblo, que el pueblo se corrigiese, que el pueblo se arrepintiese de su maldad y se volviese a Dios. Pero la gente no quiere escuchar esa clase de mensaje. Por ejemplo, el que esté en adulterio no quiere que se le toque el pecado del adulterio, porque no quiere soltar ese pecado. El mentiroso no quiere que se hable de la mentira, porque él sabe que aunque no conviene ni edifica, pero entretiene, dicen ellos. Y el profeta está diciendo: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Podríamos traerlo al tiempo de hoy, que nos corrijamos para que el Espíritu de Dios no se aparte de nosotros. Para que no te conviertas en tierra inhabitada. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como Abid el resto de Israel. Vuelve, aleluya, vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. Hay gente que tiene oreja pero no tiene oídos para Dios. Hay gente que escucha cualquier tipo de mensaje, pero no escucha la palabra verdadera de Dios. Cuando se le predica la palabra de Dios, porque Dios siempre va a dejar una amonestación, porque en algo nosotros tenemos que mejorar, y Dios siempre va a traer una amonestación, una reprensión a cada uno de nosotros. Yo no sé usted, pero en cada mensaje yo escucho una reprensión de parte de Dios hacia mi vida, porque yo no soy perfecto. Y Dios quiere que yo ande en perfección, y usa su palabra para corregirme y quitar toda imperfección en mí y en ti también. El que ama la palabra va a guardar la palabra, va a escuchar la palabra, va a tener oídos para escuchar la palabra de Dios. El que no es de Dios no le interesa escuchar la palabra, le interesa escuchar a un falso profeta que le hable bonito y dulce. Bendito y alabado sea Dios. ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa. ¿Sabe la cantidad? ¿Sabe por qué hay un montón de predicadores que no quieren predicar la verdad de Dios? Porque ellos se avergüenzan de la verdad, se avergüenzan de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué se avergüenzan? Porque la palabra los confronta a ellos, porque la palabra lo descubre a ellos mismos. Hello. Por ejemplo, si el predicador es avaricioso, él no puede hablar en contra de la avaricia, porque el pueblo se va a dar cuenta que el primer avaricioso es su pastor o su líder. Y se avergüenza, dice: no puedo tocar eso. Si yo toco ese tema, voy a quedar avergonzado. Pero el que ama a Dios, aunque al primero que le caiga es al predicador, predica. Porque aquí nadie es perfecto. Aquí ni el pastor es perfecto. Aquí todos, mira, amado, en estos días yo me sentí reprendido por Dios. Yo me he sentido reprendido por Dios en estos días. Pastor, ¿y por qué? Porque hizo un comentario que, aunque es cierto, no debía hacerlo acerca de una persona. Y me he sentido amonestado, reprendido por Dios. Y yo creo que tal vez aquí alguien se ha sentido también reprendido esta semana por Dios. Algo hizo y el Espíritu Santo los redarguyó. ¿A cuántos se han sentido así esta semana? Así que no soy yo solo, ni es usted solo.
Pero la Biblia dice que el que confía en su pecado y se aparta alcanza misericordia. Amén. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos no se quieren apartar del pecado. El que sea. El que sea. El pecado que sea. Puede ser un simple, para nosotros un simple comentario fuera de orden. Ya es pecado. Es pecado. Y yo personalmente me he sentido reprendido en estos días. Porque aún hay cosas que son verdad que usted se la tiene que callar. ¿Es su nombre? Pero el que se avergüenza de la palabra, ¿tú crees que va a decir esto públicamente? No lo va a decir. Se va a quedar con ellos escondidos, no quiere, porque no quiere que nadie se entere. Pero si amamos a Dios, tenemos que ser transparentes con Dios. Y llorar y decir, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. No lo vuelvo a hacer, ayúdame a no hacerlo. Su nombre. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién? Oiga, la situación era fuerte en aquel entonces. Pero esa situación se repite en el día de hoy. Mira, hay congregaciones y hay ministerios de multitudes que dicen amar a Dios, pero no invitan a un predicador de sana doctrina a predicar. No lo invitan. Se invitan entre ellos mismos. ¿Cuánto adoran a Dios? Santo es el Señor. Vaya conmigo a la palabra. Santo es Dios. Jeremías capítulo 22. Aleluya. Verso 21. Mire lo que dice la palabra. Te he hablado en tus prosperidades. ¿A cuánto de nosotros Dios nos ha hablado en un momento de bendición donde nos sentimos bendecidos y prosperados? ¿A cuántos? Ok. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Está tremendo esto. Tú sabes lo que una gente es sentirse próspera y Dios quiere le hablar y decir, no voy a oír. No quiere que el que lo prosperó le hable. Habrá gente así en el día de hoy. Gente que un día no era nadie y ahora se creen alguien y ya no quieren escuchar a Dios. Te he hablado en tus prosperidades. ¿A cuántos líderes, predicadores en el día de hoy a nivel mundial Dios le habla en su prosperidad, pero ellos no quieren escuchar? Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Y oiga lo que el Señor responde. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Wow, ¿habrán gente así en las iglesias? ¿Habrán líderes, predicadores así en las iglesias? Que nunca han escuchado a Dios, que han hecho su propia voluntad y han edificado la iglesia que tienen a su voluntad, porque nunca han escuchado a Dios. Han sido prósperos, han prosperado, pero nunca han escuchado a Dios. La prosperidad no determina si el hombre o la mujer es de Dios o no es de Dios. Lo que determina lo que es un hombre, amén, lo que determina quién es un hombre o una mujer de Dios es el fruto del Espíritu. No, pero fulano, mira qué templo. El templo de fulano costó tanto. Y tiene aquello. No, eso a mí no me importa. Los narcotraficantes tienen mansiones también. ¿Qué no tienen los narcotraficantes? Los capos. ¿Qué no tiene la Iglesia Católica y el Papa? ¿Qué no tienen ellos? Eso a mí no me mueve. Eso no lo debe mover a usted. El fruto del Espíritu determina si el hombre o la mujer es un hombre o una mujer de Dios o no. El fruto. Por sus frutos los conoceréis. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré.
Ese evangelio de esos predicadores no me interesa, muchos dicen. Porque es la verdad de Dios. Porque cuando se predica la verdad de Dios, ¿sabe qué sucede? Lo mismo que sucedía con Jesús. Cuando Jesús hablaba la palabra, de momento llegaba mucho por los panes y los peces o por las señales, pero en cuanto venía la palabra, todo el mundo se mandaba a correr. No querían el mensaje, querían los panes y los peces. Igual que muchos predicadores quieren los dones, quieren las señales, pero no quieren la palabra. Su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Este fue tu camino. Wow, qué tremendo. Desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. ¿Habrán gente así? Amado, aún hay gente llamada pastores, llamados evangelistas, profetas, apóstoles, que nunca han escuchado la voz de Dios. Han tomado ciertos puntos de la Biblia como estrategia para guiar y sacarle provecho a un pueblo, pero nunca han escuchado la voz de Dios. Y dicen, Dios me habló y Dios me reveló y yo tengo una nueva revelación. Y nunca han escuchado a Dios. Y Dios le dice, nunca les hablé a tales profetas. Que Dios nos ayude, iglesia, porque estamos viviendo un tiempo muy peligroso, donde más que nunca usted tiene que empezar a leer la Biblia, a escuchar el mensaje de Dios, o doblar rodillas para que Dios te hable. Y si tú quieres que Dios te hable, nada más tienes que abrir la Biblia, porque hablará Dios a través de la Biblia. Si la Biblia es la voz de Dios, tú quieres que Dios te hable. Yo quiero que Dios me hable. Abre la Biblia, lee la Biblia y tú verás que Dios te va a hablar por un montón de áreas. Y también ora, busca a Dios y Dios te va a hablar. Pero no, yo quiero que el profeta fulano me hable. No, tú quieres que fulano te hable, pero tú no quieres que Dios te hable. Y muchos quieren que fulano le hable, porque fulano lo que habla son palabras bonitas. No te va a molestar ni te va a confrontar. Te va a hablar lo que tú quieres escuchar. Que no importa cómo tú estés, eres salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Cuando la Biblia dice que el que practica el pecado es el diablo. Su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Vaya conmigo, por favor. Proverbios. Mientras más se acerca la venida de Cristo, más peligroso se va a poner el asunto. Proverbios capítulo 8, verso 34. Mira, amado, vuelvo y repito, un montón que están utilizando los dones del Espíritu, los dones de Dios, para hacer un montón de cosas. Y hay quien dice, wow, Dios, como usa fulano, fulano va a estar de campaña en tal lugar, voy para allá, porque ese sí es un hombre de Dios. Pregúntale a los que organizaron esa actividad cuánto le está cobrando. Pregunte cuánto fulano, menglano están cobrando por dar una actividad. Ahí usted se va a dar cuenta si el hombre ama o no ama las almas. Ahí se va a dar cuenta si el hombre ama o no ama la obra de Dios. Porque, por ejemplo, si quisiéramos tener a tal predicador aquí y no tenemos para pagarle lo que él pide, entonces nosotros no vamos a ser bendecidos, porque no podemos traer a tal hombre. Es como una agrupación que vino aquí a Kentucky hace 2 o 3 años. Una iglesia pequeña, pobre. Quería hacer una actividad para sacar un pro templo. Y trae una agrupación
famosa. Y tengo entendido, porque hablé con el que organizó la actividad, cuando vino aquí a invitarme, dice, con una carta, voy a tener la agrupación tal, en tal lugar, para que usted y la iglesia nos apoye. Y dije, mijo, lo apoyamos con gusto, pero le hago una pregunta primero. ¿Cuánto le está cobrando la agrupación? Me dijo $16,000. Digo, no voy. $16,000. Que el Señor reprenda al diablo y a esos demonios avariciosos. Una iglesia pequeña y estos sinvergüenza pidiéndole $16,000 por una noche de concierto. Yo digo que nosotros no tenemos que traer a nadie de concierto. Nosotros lo que tenemos que buscar es la voluntad de Dios y Dios se va a encargar. Y se lo dije, usted está cometiendo una locura, es una locura. ¿Cómo usted va a traer a una persona, a un grupo, para hacer un protemplo y le van a cobrar tal cantidad? ¿Es una locura? Lo siento, varón, pero no puedo ir, no voy. Yo no voy donde nadie que esté cobrando, no voy. Porque Cristo nunca me cobró. ¿O acaso Cristo nos va a cobrar para entrar al cielo? ¿Y por qué estos hijos del diablo, que el Señor los reprende, esos demonios avariciosos, andan cobrando? En Guatemala unos pastores me pidieron un momento a hablar conmigo. Y me dijeron, pastor, queremos hacer una campaña con usted acá. ¿Cuál es su tarifa? Dije, tarifa. Y lo único que le dije, hermanos, si Cristo estuviera en la tierra, ¿estuviera cobrando tarifa? Me dijeron, no. Entonces, ¿por qué usted me está preguntando a mí si yo tengo tarifa? Líbreme el Señor de nunca ponerle precio al evangelio, porque el evangelio no tiene precio. Y me dijeron, pastor, no entendemos algo. Digo, diga. Nosotros la semana pasada fuimos a las oficinas de un predicador famoso de esta nación, que queríamos una campaña con él en el estadio aquí. Y por 3 noches de campaña nos cobraba $100,000. ¿Usted se imagina eso? $100,000. $100,000. Pero hay pastores que le sacan toda la ley, toda la lana al pueblo con tal de darle $100,000 y sin vergüenza. Para decir, yo traje a fulano acá, yo lo traje. Lo trajiste tú, pero no Dios. Estaremos viviendo tiempos peligrosos. Que el evangelio en muchos lugares se ha convertido en un negocio redondo. Mi alma te alaba, Jesús. La mayoría de los líderes en el día de hoy, pastores, apóstoles, profetas, la mayoría, lo que tienen de la iglesia es una empresa, no es una iglesia, una empresa. Que Dios nos ayude, iglesia, y que nosotros nos mantengamos siempre humildes y sencillos, todos nosotros, delante de Dios. Y que este lugar aquí sea siempre una iglesia. Proverbios capítulo 8. Aleluya. Verso 34. Perdón, verso 34, sí. Aleluya. Aleluya. Oiga lo que dice la palabra. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Óigame,
Dios en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento nunca le cobró a nadie para tener una cita con él. Dios nunca le ha cobrado al hombre para hacerle un favor. Cuando Jesús vino a la tierra y predicaba, Jesús fue y es un predicador incomparable. No hay mejor predicador que Jesús. No lo ha habido jamás. Ni Salomón en toda su sabiduría. No ha habido un hombre más usado por Dios que Jesús. Nadie. Nadie se puede comparar a él en santidad. Él es todo santo. ¿Y por qué muchos se cotizan más caro que Jesús? ¿Por qué muchos exigen más que Jesús? Y tú ves estos bandidos. Yo me quedo maravillado porque yo conozco un montón de ellos. Muchos de ellos de mi tierra. Que mi amado eran unos pelagatos. No llegaban ni a pelasgatos. A pelapollo. Ni a eso llegaban. Y ahora tú lo ves con 7 guardaespaldas. Pero cuando comenzaron bien, no andaban con guardaespaldas porque ellos sabían que el ángel de Jehová acampaba alrededor de ellos. Pero ahora se tienen que buscar 4 guardaespaldas, 7 guardaespaldas, porque saben que Dios ya no los cuida. Y aparte de eso, ¿saben para qué lo hacen? Como dice en mi tierra, para hacer bulto, pantalla, aparataje, así dice en mi tierra. Para creerse importante, pura pantalla. Y tú lo ves con un aparataje que se bajan de un carro y ya hay 7 así como si fueran 7 asesinos, 7. ¿Cómo se llaman los asesinos? Le llaman los asesinos sicarios. Tú ves que se levantan y parecen sicarios y así como llegó el Papa, llegó el Papa. Señor, reprenda al diablo. Mira, amado, Jesús dice en la palabra que se iba al monte con sus discípulos a orar y lo dejaba a un lugar y se iba 1 kilómetro más lejos de donde dejaba a los discípulos para orar. De acuerdo a los estudios, eso dice que cuando Jesús iba con los discípulos que lo dejaba solo orando, él se apartaba por lo menos a 1 kilómetro de distancia. No se iba con guardaespaldas. Jesús no tenía guardaespaldas. Jesús tenía seguidores, discípulos, no guardaespaldas. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? No es que me van a secuestrar. Te van a secuestrar porque tú no eres de Dios. Y si te secuestran es para que les predique a los secuestradores. Y si es el medio que Dios quiere usar para llevarte, que te lleve. Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿O no? O solamente le aplicamos la palabra a los demás y nosotros no la aplicamos. Aleluya. Verso 34. Bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Cuántos escuchan a Dios? ¿Cuántos escuchan a Dios? ¿Cuántos escuchan a Dios? ¿Cuántos tienen oídos para oír a Dios? ¿Y cuántos obedecen a Dios? ¿Sabe que hay gente que no quiere escuchar a Dios? ¿Y sabe por qué no quiere escuchar a Dios? Porque quiere seguir en su andanza. Quieren seguir en lo mismo. Quieren seguir en su pecado. No quieren escuchar a Dios. Dios le habla y se avergüenzan. Dice, eso no es para mí. No me interesa lo que dice el pastor. Yo creo que a ti debiera interesarte tu salvación. Y debiera interesarte la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la que prepara al hombre para toda buena obra. La palabra de Dios es la que nos corrige. Es lo que Dios usa para hablarnos, para molestarnos, para reprendernos y también para consolarnos. La palabra y la presencia divina del Espíritu Santo de Dios. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Amado, que Dios nos ayude. Usted no se deje engañar. Hay que volver a la Biblia. Hay que volver a leer la palabra. Hay que escuchar la voz de Dios. Hay que obedecer. Hay que poner por obra la palabra de Dios. Si verdaderamente queremos ser hombres y mujeres bendecidos. Vamos a estar de pie. Padre, gracias te doy por tu palabra en esta mañana. Tus palabras son espíritu y ellas son vida. Yo te doy gracias en esta mañana, Dios. Levante su manita y al Señor. Hable con Dios. Aleluya. Señor, aquí está tu pueblo delante de ti, Dios. Estamos delante de ti en respuesta a la palabra que tú nos enviaste en esta mañana. Danos un corazón dispuesto para ti siempre, Señor amado. Danos un corazón que te ame, que te sirva. Danos oídos para oír tu voz. Danos oídos, Señor amado, para escuchar, para obedecer tu palabra. Señor, quita toda dureza de nosotros. Si hay insensibilidad en nosotros, quítala de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre amado. Ayúdanos. Lávanos con tu sangre, Señor. Oh Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. No aparte de nosotros tu misericordia, Señor. No apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu nos guíe hacia tierra de rectitud, oh Dios. Quita de nosotros toda necedad. Quita de nosotros lo que no te agrada. Padre, ten misericordia. Clame a Dios por misericordia. Que tu gracia, Señor, que tu gracia no se aparte de nosotros. Ten misericordia, fortalece, renueva tu pueblo y ayúdanos a vivir una vida de obediencia a tu palabra. Que seamos hombres y mujeres guardadores de tu palabra, Señor. Que no nos avergoncemos de tu palabra, Señor. Que a la hora que tú quieras hablar, tú encuentres en nosotros oídos para hablar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Te pido que si hay algún enfermo en esta mañana en la congregación, que tú traigas sanidad, Señor, a tu pueblo, a mis hermanos enfermos, Señor. Mira el padre de nuestra hermana María Luisa allá en México, que está, Dios mío, agonizando, Padre. Señor, clamamos a favor de nuestro hermano Gaspar, Señor, allá en México. Dios mío, extiende tu mano, Padre amado. Si te place levantarlo, levántalo, Dios mío. Si te place, Señor, sanarlo de ese cáncer, Padre amado, sánalo por amor de tu nombre, Dios mío. Señor, pedimos que se haga tu perfecta voluntad, Señor amado. Se cumpla tu soberanía, Dios mío, en la vida de él y en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Y fortalece a tu pueblo, a tu iglesia, Padre amado. Que tu iglesia se fortalezca cada día más y más, Señor, en tu gracia, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia. Amén. Y amén. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? Aleluya. Dios es bueno.